Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la tercera edición de la Gaceta Literaria. Estamos muy contentos y muy agradecidos de poder reunirnos un año más y agradecemos a la Secretaría de Cultura a través del Departamento de Bibliotecas por confiarle este trabajo de la Gaceta Literaria a Voces de mi Región, en este caso pues en la figura de Victoria Montemayor Galicia, ya que ella es la coordinadora general de contenido de la Gaceta que ustedes tienen en sus manos. Esta Gaceta es hecha con la finalidad de llevarla a escuelas de diversos municipios del estado de Chihuahua, de niveles de secundaria, preparatoria y universidad. Entonces, utilizando la Gaceta como un medio para que los chicos conozcan a la persona, al escritor también, obviamente, la gran obra que tiene don Carlos Montemayor, pero sobre todo que lo vean como una persona cercana a ellos y una figura importante en la universalidad chihuahuense. Me permito mostrarles así brevemente algunos de los trabajos que han hecho los chicos. Hacen trabajos escriturales sobre los artículos que están en la revista y también hacen dibujos. Por ejemplo, este que titularon como El hijo predilecto de Parral, que viene con un dibujo de don Carlos. Entonces, estamos muy agradecidos de que todo el Departamento de Bibliotecas, el doctor Erwin Limón, María Elena Ló, Janet, Brenda, nos confieran este trabajo para año con año llevarlo a todos los municipios de Chihuahua, y sobre todo agradecerle a Victoria Montemayor por hacer el trabajo de la generación del contenido. Este trabajo que ella hace, hoy terminamos presentando la Gaceta y el día de mañana ella ya está trabajando para el siguiente año. Ya está haciendo la recolección de los textos, está contactando personas, escritores, familia, nos permite tener fotografías de don Carlos, de su archivo familiar, personal, de una manera muy privilegiada. Entonces, estamos profundamente agradecidos con ella. Gracias, Victoria, porque la Gaceta no sería posible sin ti, sin todo este trabajo que haces. Y sobre todo la finalidad, como les comento, que los jóvenes conozcan la obra de Carlos Montemayor. Hemos estado trabajando estas últimas semanas en secundarias técnicas y federales de Parral. De hecho, estuvimos en una secundaria que se llama Carlos Montemayor. Entonces, para los chicos fue muy impresionante saber la importancia que tienen ellos en la historia de Parral, de saber que van a ingresar de una secundaria con el nombre, como ellos lo nombran, del hijo predilecto. Incluso hubo una chica que también hizo este texto sobre el poema de Abril. Todos le pusieron sus dibujos, su creatividad, y eso es muy enriquecedor. Un grupo de chicas hizo un libro, así con pequeñas hojas, hicieron un libro de todo lo que para ellos implica la lectura. Así lo pusieron, lo que implicaba para ellos la lectura de Carlos Montemayor. Entonces es para nosotros muy gratificante. Y mencionando esto, pues le cedo la palabra a la doctora Victoria Montemayor para que nos hable del gran trabajo y tanta dedicación que pone en la Gaceta. Bueno, buenas tardes. Pues primero que nada agradecer su presencia aquí con nosotros en esta presentación de la Gaceta, que ya es el tercer año. Y efectivamente, como dice Victoria, es un trabajo muy arduo, pero realmente es un trabajo que hacemos en equipo, no es todo sobre mí, ¿no? Es un trabajo que realizamos Ana Victoria, Ismael Solano y yo para dar continuidad a la memoria de la obra de mi padre, ¿no? Entonces, en este capítulo, en esta Gaceta que ustedes tienen en sus manos, vienen diversos colaboradores y entre ellos algunos investigadores, ¿no? Como el doctor Jorge Alan Flores, que está aquí a mi izquierda, el doctor Mancera, Federico Mancera, que también está ahí, y escritores como Liliana Olmedo, como Vicente Alfonso, músicos, maestros en música como Carlos González, que ya ha hecho varias obras sobre las llaves de Urgel. Está también Paola Chaparro, que es una investigadora que también es oriunda de Parral, una amiga. Está otro investigador que es algo homónimo como mi padre, Carlos Montemayor Romo de Vivar, que es un doctor en filosofía y él trabaja en la Universidad de California, entonces hay un texto de él aquí. Está de otro maestro de la UACJ, que es Eric Arenas Góngora, que es un acercamiento, este artículo es un acercamiento a la cinematografía, ¿no? Se han realizado 3
tres películas basadas en las armas. La película más reciente es de Jimena Montemayor, que es Las mujeres del altar. Está también aquí a mi izquierda Valente Beckdorf, que ya en unos meses será licenciado en letras españolas, y Valente hizo un artículo sobre las llaves de Urgel, ¿no? Una constitución. Está Rebeca Day, que también está aquí con nosotros, que es poeta, y ella escribió un fragmento muy interesante sobre la percepción que tiene sobre el Finisterre, ¿no? Está otro investigador que es Ulises Bravo, ¿y de qué van los textos? Bueno, ahora voy a empezar por el final. El texto del doctor Federico Mancera nos habla un poco sobre Carmina Burana, ¿no? Y la traducción que el padre realizó de Carmina Burana. Ulises habla sobre Guerra en el Paraíso, Eric Arenas de álgebra de la cinematografía, Valente sobre las llaves de Urgel. Paola hace un artículo que recupera la memoria de los lugares de Parral y evidentemente los textos que van sobre Parral. Entonces es un artículo muy interesante. Carlos habla sobre una aproximación y estos lazos intertextuales que hay entre Villoro y Montemayor, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí la revista. Vicente Alfonso platica su encuentro con las minas del retorno, cómo fue que descubrió a Carlos Montemayor a través de las minas del retorno y por una trayectoria de familia que tiene que ver con minas. No menciono los de Jorge Alan porque ahorita nos va a platicar un poco Jorge Alan sobre su artículo, ¿no? También Valente, Rebeca y Federico. Entonces con esto termino y le paso el micrófono a Valente. Pues yo les agradezco a todos por asistir, agradezco a todos los organizadores por invitarme. Me he dedicado mucho con este proceso en general. Yo les puedo hablar simplemente de mi experiencia pues, como lector de Carlos Montemayor. No me considero ni siquiera un estudioso con esa palabra, ¿no? Sino simplemente un lector. Es un autor que yo he disfrutado pues, poco a poco ir conociendo más de su obra en general. Entonces escribí una pequeña introducción que me gustaría leer brevemente y espero sea de su agrado. Bueno, siempre se habla, a veces ya muy en automático, de la condición que padecía Carlos Montemayor, la erudición. Debe saberse que etiquetarlo de tal manera y otras más como intelectual, pensador, conocedor, no es alabanza ni es elogio. Llamarlo así tan solo es describirlo, y por lo tanto no puede sobrar. Su obra cuentística, mi favorita de lo que he leído, es una lectura que me desconcierta profundamente. Parece hablarme, si de algo que llegó a existir, de cosas que ya no existen más. Por ello, rozan el sueño, la duda, el misterio, lo oculto. Es su acto de honestidad, aún en su condición de amplio delito, ante una vida que quizá también a él le confundía, porque no nos enfrentamos como personas a temas fáciles. Quizá él más que muchos de nosotros, no lo sé. No puedo decir con certeza muchas cosas de un escritor que no he conocido más que por aquello que nos dejó. Borges, por invocarlo, dejó teoría escrita, ensayos sobre sus ideas de su literatura con la que podemos interpretar sus propios textos. Montemayor no realmente. Montemayor interpretó a otros, aunque algo sí escuché seguido decretar en entrevistas de su tiempo con sus propias palabras. Me estampé con él cuando aseguró que él no escribía jamás desde el intelecto primero, sino desde el sentimiento. Nunca estuve de acuerdo con esto que dijo de sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo que este sinónimo de fuerza mental, de poder inquisitivo sobre el saber, este polímata, se pensase que todo lo mental le llegaba después de la emoción? Que a veces encontrar emoción en sus textos puede ser difícil. ¿Por qué se presumía sensible? Para mí, Carlos Montemayor, al decir eso, estaba equivocado. Se entendía mal de sí mismo, erraba de su propia obra, o no se llegaba entonces a reflejar su verdadero pensamiento en la experiencia de su lectura, que es un bosque culto, se le quiera o no se le quiera, pero para mí, en ese entonces, un bosque frío. Ha sido durante estas relecturas de su obra cuando creo que ahora me retracto y entiendo a qué podía haberse referido. No vengo aquí para develar la mente de este hombre con mis especulaciones, ni a decir jamás que Carlos me intelectualiza, pero creo que es una buena evidencia de su densidad, su complejidad y lo mucho que durante estos meses me ha impactado el intento de desentrañarlo.
Lo he reconceptualizado como un hombre vulnerable y sensible, en donde antes leí juegos de ingenio e historias dignas de narrar, mas no de sentir. Solo a través de su lectura, creo que es de mucho valor en el panorama de nuestra literatura encontrar autores tan dignos de escudriñamiento, de líneas tan universales que, si bien sabemos de aquí nacen, cualquiera que comparta nuestra experiencia humana o nuestra cultura occidental podría comprender. Mi estudio sobre Montemayor me enseñó muchas cosas. Como les dije, no siempre pensé esto, pero ahora veo parte de la carga que arrastran sus textos y que la realidad de la mente de una persona fuera de lo común está totalmente excluida de una leyenda rosa. Creo que Montemayor, en su posición como intelectual, fue valiente para abrirse a querer retratar, aún en forma de máscaras, sus tormentos personales, sus inquisiciones. Si ahora que en sus cuentos, si algo le inquietó, fue un mundo embrujado por otro, ininteligible, más allá, que no se termina de entender. Una mirada sobre lo que sobrepasa, una búsqueda enteramente espiritual que efectúa mediante referentes, mediante alegorías clásicas o regionales, pero en cualquiera de los casos enteramente personales. Hay un cierto pesimismo que puede heredar con cabeza fría. Para Montemayor los males vienen del respirar, el vivir enferma poco a poco de forma continua. Nada puede detenerlo y por eso prefiere el ideal. Es por lo tanto literatura fundamentalmente trágica. Nos vemos subordinados al deseo de los dioses, del que no podemos escapar. El valor de la tragedia, un género que cultivó con refinamiento de sus gustos y que podemos visionar al leerlo, no cierra los ojos al mundo que él vio, al contrario, no busca engañar, sino serse sincero a sí misma. Busca ver más allá, pues es algo altamente despierto. Su literatura sigue, y aquí en la mesa hay maravillosa prueba. Este evento es para celebrarlo. Yo celebro haberme quedado inmerso en más de sus creaciones, como si lo hubiera conocido. Su palabra vale la pena conocerla igualmente. Es famoso por sus novelas, donde recrea mito y realidad, y en su poesía dispone de un escenario controlado. Yo los invito a explorar las visiones sobre su obra con esta gaceta en su honor, agradeciendo poder formar parte de ella, y a explorar también sus cuentos, que me aventuro a decir fueron su género más personal de lo que conozco de su obra. El cuento refleja un poco el funcionamiento de su mente real. En el cuento no tiene otra que decir la verdad. No le gusta mostrarnos en ello el cuadro completo de las cosas. Para Montemayor tenemos derecho solo a un instante. ¿Y qué sucede? Las cosas suceden en la mente. En el mundo físico, otra historia es. En fin, creo entender lo que dijo al describirse a sí mismo de una forma tan confusa como sus propias narraciones. Para Montemayor, también sentimos con la mente, o quizá lo que pensamos puede desembocar en reacciones poderosas. Ciertamente lo que sentimos lleva de inevitable en una mente activa el pensar y el pensar y el pensar. Gracias. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a Ismael por la invitación. Es la segunda vez que participo en esta gaceta, a Vicky, que es quien me ha invitado a participar, compañera de trabajo, a Ana Victoria también, que también de alguna manera me ha invitado a ser colaborador. Y bueno, quiero resaltar el valor que tiene esta gaceta para la cultura chihuahuense y para la difusión de nuestra literatura, de nuestro pensamiento. Creo que el trabajo que se hace es muy valioso. Es una gaceta muy bella, como lo decía cuando platicaba con Ismael hace días. El trabajo que hacen de curaduría de las fotografías es excelente. Considero que son textos, son gacetas que deben coleccionarse, que deben resguardarse, y que tienen la virtud de que como material, como libro, ¿verdad? Pueden llegar a muchas personas, pueden ayudarnos a leer, a investigar, a estudiar nuestra literatura. Y yo en lo personal considero que esa es una tarea pendiente y permanente en la que debemos insistir todas y todos los chihuahuenses. Obviamente a quienes nos gustan estos temas, pues bueno, tenemos un grado mayor de responsabilidad. Esta defensa y esta promoción de nuestra literatura, es un poco lo que voy a hablar, no es de carácter ideológico. Es decir, Carlos Montemayor es un autor de primer orden
y tenemos algunos otros en Chihuahua también, que nos pueden ofrecer los esplendores de la literatura y del lenguaje en nuestro idioma. Entonces, perdernos de ello, pues es, como decía Borges, ¿verdad?, someternos a un raro o sospechoso ascetismo, ¿no? No conocer a Carlos Montemayor en este caso. Además, bueno, tenemos la virtud y la fortuna de tener a Vicky Montemayor, que ella bueno, es muy entusiasta y evidentemente tiene la posibilidad de acercarnos un poco más a la obra de su padre. Hay una pregunta muy antigua, una pregunta muy vieja, que va desde Platón y llega hasta Roma, hasta el siglo XX. Es una pregunta de la filosofía que tiene que ver con la literatura y que, según yo, tiene que ver con la obra de Carlos Montemayor. Y es la pregunta que se nos hace el filósofo ateniense y nos dice: ¿cuál es la relación que hay entre la justicia y la belleza? Una pregunta muy interesante. ¿Qué es más importante, la belleza o la justicia? ¿Son complementarias? ¿Son excluyentes? ¿Es posible que un artista, que un escritor, que un creador, que un filósofo pueda reunir ambas en una sola imagen? Esa es la gran pregunta de Platón. ¿Es posible fundir en una imagen realidad y justicia? ¿Por qué? Porque, bueno, hay ocasiones que vemos grandes escritores, uno muy querido para mí, Borges, por ejemplo, que se le cuestionaba su compromiso político, su compromiso ético. Entonces era capaz de desarrollar cuentos maravillosos, poemas maravillosos también, pero pareciera que las personas le interesaban un poco menos, ¿verdad? Pareciera. Hay quien dijo que sí, hay quien dijo que no, hay quien dice que por eso no le dieron el Nobel. Es una discusión que se puede prolongar, ¿no? Por otro lado, tenemos autores que se les llama comprometidos en todas las artes, en todas las áreas. Pero en ese compromiso, como me gusta decir a mí, es muy frecuente que a la larga se equivoquen. Yo en lo personal prefiero los autores no comprometidos, pero eso es un gusto personal. Eso no tiene que ver con lo que yo planteo en esta nota. El planteamiento de Platón es más profundo y más fundamental para las artes y para la cultura. Es si se puede fundir en una sola imagen realidad y justicia, o belleza y justicia. Cuando yo me acerco a la obra de Carlos Montemayor, en gran medida por invitación de Vicky, hace ya algunos años, a una presentación en Parral, bueno, me doy cuenta de que es un autor que está muy por encima de mucho de lo que ha dado nuestra tierra. Fue una persona muy inteligente, muy dedicada, muy disciplinada, que supo ir a donde se tiene que ir o a donde se tenía que ir en aquellos años para poder hacer una obra, para poder consolidar una obra, pero que además tuvo que vivir contracorriente por la literatura que él eligió defender y mediante la cual él eligió expresarse. Me estoy refiriendo a su obra novelística, que para mí es la más importante. Eso ya es un juicio, ¿no? Para nada digo que el otro no lo sea, pero considero que todas y todos debemos leer Guerra en el Paraíso, debemos leer Las Armas de la creo que son novelas de las cuales podemos aprender mucho y que son piezas artísticas y de lenguaje muy acabadas y que difícilmente se van a repetir en los próximos años, ¿no?, en nuestra tierra. Entonces tenemos que conocerlas. Yo les decía cuando estaba en Parral que en Parral debería haber en cada biblioteca o en cada casa un libro de Carlos Montemayor, que la gente lo leyera, ¿no? Y se podía iniciar desde luego por los cuentos y por los poemas. Pero bueno, ahora, estas novelas, y de alguna manera mucho del reconocimiento que se le da inicialmente a Carlos Montemayor es justamente por lo que plantea, por la problematización que hace particularmente en estas dos novelas y la defensa de los desprotegidos, de las personas marginadas, etc., ¿no? Sin embargo, cuando yo me acerco a su obra, por razones de gusto personal, de inclinación personal y de tiempo, yo inicio acercándome a su poesía. Y a mí lo que más me gusta en ese sentido, con lo que me siento más cercano a Carlos Montemayor, es justamente por su obra poética. Y ahí descubro que este autor, defensor de las personas, defensor de los desprotegidos, defensor de las lenguas originarias, entusiasta de todas estas problemáticas sociales, es también un esteta.
Y lo platico con Vicky y Vicky me dice otros registros muy interesantes que a mí me parece un investigador muy, muy interesantes que estén ahí, dignos de ser estudiados, como este gusto por la música, por la comida, esta manera que tenía él de vivir y de habitar en el mundo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dos Carlos Montemayor muy distintos, que nos permiten aproximarnos a su obra también desde momentos muy distintos y gustos muy distintos, ¿no? Es decir, no solamente es este novelista social que llegó a problematizar y a reivindicar todas estas causas, que insisto, son de primer orden, sino también es un gran poeta, es un gran traductor, es un gran promotor de las lenguas, es decir, es un hombre muy completo. Yo la primera vez que me invitaron a la Gaceta me atreví a usar un calificativo que usaban los griegos también. Y digo me atreví a usar porque los griegos cuando querían hablar de una persona plenamente desarrollada, plenamente, es decir, en todas sus capacidades, utilizaban el término kalos kai agathos, que se podría decir que es algo así como un joven probo o bueno y hermoso, es decir, la persona que logra reunir esas dos cualidades. Por un lado es el Fronimus, es decir, es una persona ética, es una persona que tiene esa capacidad de ver en el otro y de hacer y buscar la justicia, pero por otro lado no ha descuidado esta parte que tiene que ver con la búsqueda de la belleza, con el deleite en lo bello y con vivir una vida enriquecida. Eso es muy difícil. Para los griegos era un ideal, ¿no? Por eso digo, me atreví a usarlo. ¿Veamos qué pasa? Bueno, perdón, no me dijeron el tiempo. Es una nota muy breve la que hago y básicamente lo que trato de explorar es eso. Hay que leer a Carlos Montemayor y considero que es un autor que resiste muchas lecturas, no solamente la que se le ha dado de manera, vamos a decir, en los tiempos recientes, y bueno, también tenemos que explorar esa otra parte de su obra. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes y pues quiero agradecer esta gran oportunidad, por poder estar aquí, compartiendo mesa, muy increíble y también más que nada estar hablando de un escritor tan práctico como el doctor Carlos Montemayor. Por mi parte, me gustaría compartirles este escrito que hice para la Gaceta Literaria. Es un escrito muy breve, pero realmente trata sobre su poesía. Es de igual manera la forma en la que yo me acerqué a mi camino. Visitación. ¿Cuánto se habla de la memoria, pero no de la poesía que hace brotar la sangre del entrañable? En una ciudad tan chica, estaba creciendo una defensa literaria que pronto partiría en las grandes ciudades. Allí el presente le exigiría dedicar las remembranzas, y con ellas la denuncia y la composición bíblica. Montemayor resultaría ser hombre de la pena, defensor de la realidad de la cultura indígena, conocedor de las lenguas nacientes y olvidadas, reivindicador de la poesía. El resto, una acontece renombrada. La musicalidad con la que trabajo trata quizá no solo del experto literato, sino de un cuerpo telúrico existencial bajo el cual compone memoria de Filistera, y a mí y otras estaciones. La concepción del ritmo y la imagen evocan fieles despertares y sus hallazgos entre una tierra y otra. A veces, tratándose de las puertas, las estaciones, los sauces, el cauce del río y las minas que movilizaban a Pará. Mientras tanto, la cuestión de la durabilidad humana renacía consecutivamente en sus poemas, tratando, sí mismo, la remembranza como una cápsula de gozo y de gusto pertinente. Montemayor, a través de este cuestionamiento, desplegaba las necesidades de la lírica a la vida, porque solo así, narrándose desde la permanencia, se simboliza al cuerpo, rojo, azul y verde. No cabe duda, en esta ciudad se gestaron múltiples facetas,
desde la sensibilidad de un poeta. Una consciente vulnerabilidad que se interioriza y se expande hacia otros saberes de la lengua. Un guerrillero que creía que la plata era blanca, brillante, como la lluvia en las noches. De sus poemas, hay una trascendencia tanto literaria como familiar, pues antes de haber concebido este interés por la lectura y la creación, era su padre, Carlos Montemayor, poeta. Bastante en donde se termina la función creativa, dio pie a una lista con una ciudad de pocas luces que existía a conocer. ¿Cuánto habrá por decirse? El nombre que instruye, aún después, el amor. Gracias. Yo les voy a platicar un chisme, pero al final ustedes ya leen el texto, ya les está el texto. ¿Por qué me interesan los bolianos? Uno, por Robin Hood. Ustedes que se acuerdan de sacerdote borrachín, ese es un boliano. Los bolianos finalmente son estos sacerdotes medio irreverentes de la iglesia o patrones que unían la iglesia en medio europeo. Y muchos de ellos hacían transcripciones, seguramente leyeron Humberto Eco, El nombre de la rosa, y entonces ustedes ven perfectamente ahí cómo las abadías se dedicaban a las transcripciones de los textos árabes al latín, ¿no? Y bueno, prácticamente conocemos el conocimiento filosófico europeo a los árabes. Y entre esos textos estaban muchos textos finalmente escritos por amanuenses o en estos casos sacerdotes que transcribieron de árabe a latín. Pero lo interesante es ver que estos goliardos se salían de las abadías para hacer sus desmanes, ¿no? Preguntarse con un de época. Y el hecho de eso es en mi infancia, pero ya de adulto me interesó mucho meterme al tema de las cosas esotéricas, entre ellas la cruz. La cruz de San Benito, seguramente alguien debe tener en su casa una cruz de San Benito, porque con su caballero, en su llavero, en fin, ¿no? Y resulta que San Benito es el monje negro, ¿no? Es el San Benito de Nurcia. Y extrañamente, allí me metiendo con él, reflexiones sobre la cruz, pues la cruz estaba reflexionada en las cavernas. Resulta que San Benito de Nurcia es el santo de los espeleólogos y al mismo tiempo el santo de un geógrafo que nos gusta de la caverna. Así entonces, San Benito enfrenta a Satanás exactamente ahí en las cavernas, ¿no? Con esa cruz y la construye ahí. Pero él crea la orden de los monjes negros. Y esos monjes negros, o bien los monjes de los benedictinos, han probado los huevos benedictinos, ¿no? Bueno, los benedictinos, eso hicieron los benedictinos. Y muchos de los monjes negros, o benedictinos, son goliardos. El punto es que entonces los goliardos, cuando ven un texto de Carlos sobre este asunto, aquí está metiche este hombre a meterse a textos del maya, además dominaba el maya, y lo sé por nuestro amigo Enrique Servín. También sabía que manejaba el náhuatl, yo hablo algo del náhuatl, y con el tiempo aprendí uno del rama. Pero este hombre finalmente lo conocí en los años 90, 91, de donde estaba allá, y eran hombres, lo digo, y llega a un punto de la y yo diría que no era capaz de responderles. Entonces siempre me llamó la atención esa actitud firme, poderosa, muy gentleman, exactamente, la verdad, que dije, bueno, al final del tiempo y cuando él muere, en febrero de 2010, pues el Instituto de Cultura, el Instituto de Cultura, se invita a participar para una conmemoración, escribí este texto. Lo leí, lo comenté, casi me escondí muchísimo de hace años, pero
nunca lo publiqué. Y ese momento de agradecerle a Ismael hacer este trabajo, ¿no? De verdad es un trabajo formidable empujar una revista vinculada a la cultura, que nos conecta a la gente que a veces nos separamos de este entorno, y nos puede ganar, y es capaz de convencer a que escribamos. Gracias, gracias Ismael, y a todo el equipo que quiero convocar a esto, y gracias mucho que cada año puedas hacer. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra a Ismael Solano, director general de Voces de mi región, y como comenta el doctor Mancera, quien nos mueve a trabajar esto, me gustaría agradecerles desde lo más profundo de mi corazón. Ahorita mencionaba Victoria que este trabajo es tripartita, lo hacemos entre ella, entre Ismael y yo, y mucho café, demasiado café, pero no sería posible sin cada uno de los escritores que generosamente nos regalan su trabajo, que aceptan cada vez que alguno de los tres les hablamos y les pedimos un texto, una fotografía, un poema, una imagen. Sin ellos no existiría este proyecto que la Secretaría de Cultura impulsa de la Gaceta. Ellos son el corazón, el alma, y creo que lo hacen desde este cobijo tan inmenso que Carlos Montemayor sigue siendo para los chihuahuenses. Entonces, le cedo el uso de la palabra a Ismael Solano. Gracias. Bueno, yo nomás vengo a hablar porque me dicen que tengo que hablar. Pues nada más quiero agradecer, obviamente, pues primeramente a lo que es la Secretaría de Cultura, a todo el equipo de bibliotecas, ya que, bueno, pues ellos han depositado su confianza en nosotros para que nosotros podamos desarrollar el programa, que es obviamente parte de lo que son las jornadas Carlos Montemayor por parte de la Secretaría de Cultura, y que obviamente, bueno, pues creo que con las personas indicadas creo que no se podría hacer mejor. Entonces, pues quiero agradecer a los escritores que siempre están dispuestos a compartir, no tanto con nosotros, aunque también con nosotros, sino con todos ustedes, ¿no? Porque finalmente ustedes son el público final o el cliente final, por decirlo de esta manera, que van a disfrutar sus textos, su opinión y su manera de ver la obra muy personal de Carlos Montemayor. Entonces, quiero agradecerles y bueno, como algo final, pues vamos a tener la magnífica voz de René Nevares interpretando música que le gustaba interpretar y escuchar a Carlos Montemayor. Sí, y va a estar acompañada de Griselda Vega. No. Vaca, perdón. Al piano la va a estar acompañando con Griselda. Entonces, ok. Ya vieron porque el trabajo es tripartita, así nos pasamos el chicharito entre los tres. Bueno, entonces a continuación va René Nevares, también con la que estamos profundamente agradecida porque es otro de los pilares de Voces de mi región, y vamos a disfrutar de su talento. Entonces ya con la participación de René cerraríamos. Muchas gracias por su asistencia.